escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, señor Héctor Valdés Albizu. Apreciados amigos de la prensa escrita, televisiva, radial y de medios digitales, les hemos convocado a esta rueda de prensa virtual, como es costumbre y parte del compromiso del Banco Central con la transparencia y la divulgación oportuna de datos, para informarles a los agentes económicos y al público en general sobre los resultados preliminares relativos al comportamiento de la actividad económica al cierre del mes de octubre del 2021. Igualmente, quiero aprovechar la oportunidad para comentarles brevemente sobre la reciente decisión de incrementar la tasa de política del Banco Central. En este tenor, me complace anunciarles que el indicador mensual de la actividad económica IMAE registró un notable incremento promedio acumulado de 12,4% en enero-octubre de 2021, luego de experimentar durante el mes de octubre una variación interanual de 9,7%. Esta expansión de la economía dominicana ha sido superior a la esperada y las proyecciones actualizadas apuntan, señalo yo, a que el presente año 2021 estaría terminando con un aumento del Producto Interno Bruto real en torno al 11%, colocando a la República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento de América Latina y uno de los países con mejor desempeño relativo al comparar los niveles de actividad económica de 2021 con relación a 2019, es decir, a la prepandemia. Debo decirle, haciendo una acotación, además, que los modelos de pronósticos del Banco Central nos están señalando, nos están indicando resultados muy halagüeños, muy positivos, en el sentido de que vamos a terminar en torno al 11%, como señalé, de crecimiento este año. Con relación a los precios, se han observado presiones inflacionarias externas más persistentes de lo que se anticipaba, debido al aumento registrado en los precios de los commodities, las disrupciones en las cadenas de suministros y el alza de los costos de fletes y contenedores, así como a problemas geopolíticos a nivel internacional que han afectado el comercio, ubicando la inflación anualizada en 7,72% y la inflación subyacente interanual en 6,31% al cierre del mes de octubre, reflejando una tendencia al alza. Ante este contexto y con una reactivación de la economía más rápida de lo previsto, el Banco Central decidió incrementar en 50 puntos básicos su tasa de política monetaria de 3% a 3,50%
mientras la tasa de repos o reportos a un día aumentó de 3.50% a 4.0%, y la de los depósitos overnight de 2.50 a 3%. Esta medida, como parte de un conjunto de instrumentos de política monetaria, tiene como objetivo que la inflación converja al rango meta de 4% más menos 1% en la segunda mitad del año 2022 y mantener ancladas las expectativas de los agentes económicos. Recuerden, mis amigos, que en más de una oportunidad habíamos señalado que esperábamos que la tasa que hemos estimado este año, de 4 más 1 menos 1, convergiera en algún punto con la tasa que venía, que tenía su curso durante los meses anteriores. Dijimos que probablemente ya entre junio y julio se iban a converger, pero lamentablemente surgieron problemas, como les señalé anteriormente, en el orden externo. Los commodities aumentaron, el precio del petróleo se disparó y los contenedores se quedaron que no se movían y había problemas de desabastecimiento de insumos, bienes, de capital y materias primas. Y todo esto contribuyó a que los precios, al no llegar las materias primas y los insumos, los procesadores de estos en el país ajustaran los precios internos y se reflejara en la comunidad. Sí, también debo señalar que tuvimos el problema de los cerdos, la llamada fiebre porcina, que fue un tema que tampoco estábamos programando ni habíamos concebido que iba a suceder, y esto obligó o impulsó a los que comen cerdos, que somos todos los dominicanos, yo creo, en Navidad sobre todo, nos inclináramos por el pollo, y hubo una sobredemanda de alimentos de pollo y los precios subieron, con el problema de que los pollos no tenían maíz, porque el tema estaban estancados por los commodities, habían subido mucho y no estaban llegando. Pero gracias a Dios el tema se resolvió, tanto, según dijo el secretario de Agricultura, el tema de la fiebre porcina prácticamente está controlado, y este año va a haber una excelente producción a final de año de pollos que va a abastecer la demanda. Estamos convencidos de que esta medida que hemos adoptado en el Banco Central fue oportuna, debido a que si el Banco Central no reaccionaba a tiempo, si hubiese podido generar hacia adelante un sobrecalentamiento de la economía que provocase a su vez un desbordamiento de las presiones inflacionarias y un desequilibrio macroeconómico interno que nadie quería ni quiere. De la misma forma, según las reseñas en plataformas especializadas como Bloomberg, economistas, analistas extranjeros e inversionistas internacionales
que dan seguimiento a la economía dominicana han manifestado una valoración positiva sobre la reciente medida monetaria. Escuchen bien, mis amigos. Han manifestado una valoración positiva a la medida que adoptamos y lo hicimos en el momento preciso. En efecto, en un informe publicado por el banco, un informe publicado en el día de ayer, en el banco, por el Bank of America, se destaca lo siguiente. En el día de ayer, consideramos que República Dominicana probablemente sea la economía de Latinoamérica con perspectivas macroeconómicas más prometedoras para los próximos años, destacando una recuperación más rápida de lo previsto. Pienso, mis amigos, que sobre esta evaluación que hace Bank of America y lo que expuso Bloomberg y otros bancos de inversión y bancos comerciales del exterior y analistas de organismos internacionales, nosotros, los dominicanos, debemos sentirnos orgullosos del camino que estamos llevando en materia económica. No obstante, los problemas externos, como la subida del petróleo y los problemas de los commodities y de los contenedores y problemas diversos que se fueron presentando, República Dominicana sigue adelante. Sigue adelante. Y vamos por el camino correcto. Cabe señalar que esta decisión que adoptó el Comité de Mercado Abierto del Banco Central se enmarca dentro de un plan de normalización de la política monetaria de 2 etapas. En la primera, desde el pasado mes de agosto del presente año, han comenzado a retornar de forma ordenada y gradual los recursos desembolsados por las entidades de intermediación financiera durante la pandemia, en la medida en que las empresas y hogares van amortizando las cuotas de los préstamos concedidos a través de las distintas facilidades de liquidez que el Banco Central usa a través de la banca a una tasa de un 3% para que sea colocado a todos los demandantes de créditos del país. En una segunda etapa, a fin de procurar mantener la estabilidad de precios, el Banco Central decidió aumentar su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Y al igual como lo están haciendo los principales bancos centrales de América Latina, menciono como Brasil, 575 puntos básicos subió. Paraguay, 325 puntos básicos. Chile, 225 puntos básicos subió. Perú, 175 puntos básicos. Uruguay, 125 puntos básicos. México, 75 puntos básicos. Y Colombia, 75 puntos básicos, entre otros. A excepción, lógico está, de países que son dolarizados, como son el caso de Salvador, Colombia, Salvador, Ecuador y Panamá. Entonces, adicionalmente, cabe señalar que la Reserva Federal de Estados Unidos de América inició el retiro gradual de su estímulo monetario, reduciendo el ritmo de las compras
mensuales de bonos del Tesoro, entre otros activos, a fin de ir preparando el terreno para la normalización de la tasa de interés, previéndose posibles subidas en el 2022 antes de lo previsto y que la inflación retorne gradualmente a la meta promedio de 2%. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un tope de inflación, o tenía, de 2%. Siempre cabe destacar que la economía estadounidense ha experimentado presiones inflacionarias que han llevado la inflación de ese país a 6.2% en octubre de 2021, la más alta en los últimos 31 años, triplicando su objetivo de 2%. Asimismo, en la zona euro publicó recientemente la zona euro publicó recientemente su inflación, la cual se ubica, señores, en 4.9% en noviembre de 2021, la más alta en la historia de este bloque de países de la zona euro. Estimados amigos, al adoptar esta medida, las autoridades monetarias ponderaron que el crecimiento de los préstamos al sector privado en moneda nacional se encuentra en torno a 10% de crecimiento y que el financiero cuenta con suficientes, el sector financiero, niveles de liquidez para suplir la demanda futura de crédito, hecho que fue resaltado muy bien por la Asociación de Bancos Múltiples, ABA, el cual se espera que se incremente entre un 8 y 10% durante 2022, de acuerdo al programa monetario. En este escenario activo de política monetaria, el mecanismo de transmisión irá operando gradualmente sobre las condiciones de los préstamos, contribuyendo a que la inflación se aproxime de forma paulatina a su meta en la segunda mitad del 2022, sin afectar mayormente a los sectores más vulnerables del país. Un punto importante que quisiera aprovechar la oportunidad para enfatizar es que el reciente aumento de la tasa de política monetaria no afectará, como señalamos públicamente, las condiciones de tasas de interés de los préstamos aún vigentes concedidos a través de las distintas facilidades y ventanillas de liquidez otorgadas por el Banco Central, los cuales fueron desembolsados a una tasa no mayor del 8% y fija por 3 años. Es decir, nosotros les colocamos a 3% y ellos pueden subir, no pueden pasar del 8% a la colocación de esos recursos, en la mayoría de los casos, beneficiando a los sectores productivos, hogares, micro, pequeñas, medianas empresas, con el objetivo de mitigar el impacto económico adverso de la pandemia del COVID-19, los cuales han sido determinantes en el proceso de recuperación de la economía. Les confieso que me siento confiado en que las perspectivas para la economía dominicana se mantienen positivas, la cual se ha visto impulsada por la fuerte recuperación de la inversión de origen privado y ejecutándose también bajo la modalidad de alianzas público-privadas, respaldada además por el gran apoyo del presidente Luis Abinader y su equipo de gobierno a los distintos sectores productivos. En adición, se ha evidenciado
una aceleración de la inversión pública, tendencia que se espera continúe en el año entrante, proveniente del gasto de capital del presupuesto del Estado. En ese sentido, se proyecta que el PIB crecería en el año 2022 por encima de su potencial en un entorno de fuertes fundamentos macroeconómicos. Pienso que la decisión del presidente Abinader para impulsar la inversión del sector público, del gobierno en el sector público, en la construcción de carreteras, caminos vecinales, plantas de tratamientos, hospitales, va a ser determinante en sentar las bases para que el país continúe durante el presente año y el que viene con un buen crecimiento. He dicho, y no me canso de repetir, que la verdad es que el presidente está consciente, como el que más, de que no puede cejarse un minuto, dado el panorama internacional, en realizar las inversiones públicas y las inversiones privadas para garantizar, recuperar totalmente los niveles de ocupación y beneficiar a los sectores más vulnerables. Nunca he visto un presidente que dedique más tiempo, les confieso, a enfrentar estos problemas que tiene nuestra economía y nuestra sociedad, sobre todo los temas derivados de la vulnerabilidad y de los sectores más pobres y la necesidad que tienen de comenzar a desarrollar actividades que les generen niveles de ingresos adecuados. Por otro lado, permítanme en este momento referirme al detalle del desempeño de la actividad económica para el periodo de enero-octubre de 2021. Cabe señalar que los sectores que registraron las variaciones interanuales más significativas respecto al 2020 fueron hoteles, bares y restaurantes, 36.1%, construcción, 24.9%, manufactura de zonas francas, 21.9%, transporte y almacenamiento, 13.2%, comercio, 11.3%, manufactura local, 10.9%, explotación de minas y canteras, 5.4%, y otras actividades de servicios, 5.0%. Adicionalmente, creció el sector de la educación y el sector y otros sectores relacionados, pero en menor medida, durante este periodo del gobierno central. El valor agregado de la actividad construcción de los primeros 10 meses del año 2021 está asociado al impulso de la inversión privada para el desarrollo de proyectos de soluciones habitacionales para los hogares, la expansión de la capacidad turística instalada, así como la ejecución con capital público de iniciativas para la reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura vial y mejoramiento urbano. En cuanto a la manufactura de zonas francas, sector cuyos empleos
fueron restablecidos al 100% desde la segunda mitad del 2020. Se destaca el desempeño de las exportaciones, las cuales alcanzaron la cifra de 5.961.2 millones de dólares. Repito, 5.961.2 millones de dólares en enero-octubre, para un crecimiento interanual de 23.2%. Por otro lado, la industria manufacturera local continúa aumentando sus volúmenes de producción, principalmente en las ramas de actividades de la refinación de petróleo, fabricación de metales comunes, insumos de la construcción, elaboración de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y derivados del tabaco, entre otros. En cuanto al comercio y transporte, estas mostraron un notable repunte en su valor agregado en enero-octubre de 2021, exhibiendo incrementos de 11.3% y 13.2% respectivamente. Este comportamiento refleja el dinamismo en el transporte terrestre de pasajeros, así como en la distribución y comercialización de los bienes producidos localmente y de origen importado en la economía. Asimismo, las actividades, hoteles, bares y restaurantes presentó un aumento acumulado de 36.1% en términos de valor agregado real en el periodo enero-octubre de 2021. Este resultado interanual se evidencia en el notable flujo de pasajeros no residentes que ingresaron al país en el transcurso del año, destacándose los 443.016 turistas correspondientes al mes de octubre, que superaron en 70.811 viajeros, lo que representa un aumento de 19% por encima de los visitantes recibidos en octubre de 2019, periodo prepandemia. Este desempeño permite proyectar que la llegada de los residentes se ubicaría en torno a los 5 millones de visitantes en 2021, como ha señalado en una ocasión en la prensa el Ministerio de Turismo y también el ministro de Turismo, quien ha desempeñado una extraordinaria labor en este sector, que cabe resaltar que lo que ha logrado el sector turismo en tan poco tiempo ha sido muy notable, la recuperación y sobre todo el ambiente que ha logrado el Gabinete del Turismo implementar en todo el sector turístico del país. De igual manera ha incidido positivamente el avance en el Plan Nacional de Vacunación, que ha logrado inocular aproximadamente el 77% de la población adulta con una dosis y superando el 64% con 2 dosis, una de las tasas de vacunación más altas de la región. Se espera que para el cierre del presente año se alcanza un 70% de la población vacunada con 2 dosis, como señalara la vicepresidenta Raquel Peña, quien ha jugado un papel protagónico excelente en este programa que ha llevado a cabo el Gabinete de la Salud. En cuanto al mercado laboral,
el mismo ha mostrado signos importantes de recuperación en el presente año. Durante el tercer trimestre de 2021, conforme a los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, repito, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, la ocupación alcanzó un total de 4.098.409 personas, incluyendo formales e informales, para un incremento de 302.958 personas, 7,1%, en relación a los 4.295.451 trabajadores de igual periodo de 2020. Este comportamiento del total de ocupados en la economía revela que el mercado laboral continúa en camino al restablecimiento de los puestos de trabajo en la medida que se van regularizando los sistemas de producción de las empresas, los cuales se vieron interrumpidos a raíz del cese de operaciones transitorias como medida de prevención ante el coronavirus. De igual forma, señores, la tasa de desocupación oficial ha mantenido una tendencia a la baja, una marcada tendencia a la baja en el presente año, al disminuir de 8% en enero-marzo de 2021 a 7,6% en el segundo trimestre, hasta ubicarse en 6,8% en julio-septiembre. Se espera que para el cierre del año la misma se ubique cercana al valor del promedio de 6,2% del año 2019 o igual al 2019. Y esto es algo que debemos celebrar si alcanzamos el 6,2%, porque eso significa que la ocupación, el nivel de ocupación, ha recuperado todo lo que se perdió durante el 2020. En el ámbito de las cuentas del sector externo, se observa, mantiene un desempeño favorable, además de la recuperación del turismo, mejor a lo previsto. Las remesas y las exportaciones nacionales y de zona franca siguen mostrando un importante dinamismo, con crecimientos anualizados de 3,1%, 6% y 9,1% en el mes de octubre, respectivamente. En cuanto a la inversión extranjera directa, la misma se ha mantenido en línea con su promedio histórico. En ese tenor, permítame señalarle, amigos, que la inversión extranjera directa registró 2.337.3 millones de dólares durante enero-septiembre y se espera que al cierre de año alcance los 3.000 millones y que al cierre del mes de noviembre estemos rondando un poco más de 800 millones de dólares. De remesas. De remesas de dólares. Como se ha podido observar, el desempeño del sector externo ha sido ciertamente notable a lo largo del presente año y los flujos de divisas han contribuido a la estabilidad cambiaria, de tal manera que al cierre de octubre el peso dominicano exhibe una apreciación de 3,1%, contrario a lo observado con las monedas de la mayoría de países latinoamericanos, de Latinoamérica. Es decir, nosotros hemos logrado apreciar nuestra moneda
y prácticamente casi todos los países de Latinoamérica han tenido una depreciación de su moneda. Asimismo, la entrada de divisas ha permitido la acumulación de reservas internacionales, las cuales alcanzaron 12.504.9 millones de dólares al 31 de octubre, equivalente a 6.3 meses de importaciones y 13.4% del PIB, por encima de las métricas tradicionales de 3.0 meses de importaciones y 10% del PIB sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. Recientemente, debo señalarle que nos visitó un equipo del Fondo Monetario, el jefe del equipo del Fondo Monetario, del grupo del artículo 4, pero vinieron en una especie de staff meeting con la idea de observar el comportamiento de nuestra economía antes de venir todo el grupo, aunque estábamos en contacto por vía virtual. Y él me confesó que él estaba sorprendido de cómo la economía dominicana había alcanzado los resultados que hemos tenido. Y cuando habló con el presidente, que me acompañaba, el subgerente de política monetaria, una visita de cortesía, en las conversaciones, luego él me dijo: he tenido la oportunidad de hablar con algunos presidentes donde he sido jefe de misión, y su presidente es un hombre que está manejando como un gerente la economía dominicana, porque está al tanto de todo lo que hablamos y de todos los temas fiscales, monetarios, del COVID, de la construcción, del sector privado, etcétera. Y él se fue totalmente sorprendido de la capacidad y de la respuesta que el presidente Abinader les dio. Y me dice que el año entrante, cuando tenemos espacio para hacer lo que querramos, porque vamos a terminar con mucho espacio en términos de fundamentos económicos para actuar y poder mantener un buen crecimiento el próximo año. En cuanto al sector financiero, conforme a los datos de la Superintendencia de Bancos, las entidades de intermediación financiera registraron activos superiores de 348.893.1 millones de pesos al 31 de octubre de 2021, para un crecimiento interanual de 15.2%, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio, lo que le llaman ROE, y sobre los activos promedio, ROA, se ubicaron en 21.2% y 2.3% respectivamente. Oigan esto, asimismo, la morosidad de la cartera de crédito de todo el sistema financiero fue de apenas 1.4%. Extraordinaria. Con provisiones que otorgan una cobertura a su cartera vencida de 329.4%. Es decir, tienen un exceso de liquidez para hacer frente para cada peso que captan, a cualquier problema que se presente en provisiones y disponibles, lo que evidencia un bajo nivel de riesgo para la cartera de créditos del sistema financiero. Asimismo, a octubre del 2021, el coeficiente de solvencia, señores, del sistema bancario
se ubica en 19.6%, muy por encima del 10% exigido por la regulación de la República Dominicana. En cuanto a la banca múltiple, que tiene muchos músculos, en cuanto a la banca se refiere, la cual representa el 87.8% del sistema bancario nacional, presentó una solvencia de 17.3%, una rentabilidad sobre el patrimonio de 23.3% y sobre los activos de 2.3%, mientras que la morosidad de la cartera de crédito fue de 1.4%, igual que el promedio del sistema financiero en su conjunto, con provisiones que cubren el 352.2% de la cartera vencida. Es una posición envidiable, lo que evidencia que la banca múltiple continúa estable y patrimonialmente fuerte, y que ha sabido manejar en medio de una pandemia y en medio de todas las vicisitudes que hemos pasado, sus cuentas y sus operaciones. Y eso habla muy bien de la banca múltiple. Antes de concluir, quisiera compartir con ustedes como una noticia positiva que durante las ofertas del Black Friday, comprendidas entre los días 25 y 28 de noviembre del presente año, fueron realizados consumos con tarjetas de crédito y débito, un monto de 8.404.5 millones de pesos, para un crecimiento de 21% con respecto al año 2019, es decir, el periodo prepandémico, y de 7.8% con relación a los mismos días del pasado año 2020. No es cierto, o no es tan cierto, el decir que el Black Friday no era lo que se esperaba. Tenemos que meternos en la cabeza que estamos viviendo un periodo de crisis mundial, y que ese periodo de crisis mundial, de una forma u otra, nos afecta también a nuestra economía, y que esos resultados hablan positivamente del manejo del comercio a través de las tarjetas de crédito. La notable resiliencia de la economía dominicana ha contribuido a sortear de manera adecuada los efectos adversos a raíz de la pandemia del COVID-19, destacándose la significativa reactivación mostrada por la demanda interna ante un entorno internacional incierto y desafiante. En este sentido, mis amigos, distinguidos funcionarios que me acompañan, pienso que las autoridades monetarias y fiscales a nivel global debemos permanecer alertas ante los efectos de la crisis sanitaria, ahora con la amenaza de nuevas variantes del coronavirus, como la recién descubierta Omicron, la cual puede afectar la recuperación que se ha registrado en materia de crecimiento económico y empleo a nivel mundial, como fue argumentado por el recién ratificado presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, quien además expresó que de intensificarse los problemas en las cadenas de suministro, esto podría exacerbar
los factores que impulsan la inflación al alza. Es solo una advertencia, y como advertencia debemos ser precavidos y tomar las medidas, como hemos tratado, con antelación a que nos llegue alguien tocando la casa con el problema. Ante este panorama, el Banco Central se mantendrá evaluando la persistencia de los choques exógenos sobre la inflación doméstica, con el propósito de continuar tomando de manera oportuna todas las medidas monetarias que sean necesarias para mantener ancladas las expectativas de los agentes económicos en el momento preciso que se requieran las mismas. Estimo, apreciados funcionarios, señores miembros de la prensa, radial, escrita, televisiva, y al público que nos está observando, y sobre todo los agentes económicos, que el camino está trazado, que no podemos dar un paso atrás, que esta es una labor y un compromiso de todos los dominicanos, porque todos los dominicanos debemos aportar nuestro granito de arena para que nuestra economía brille, pero sobre todo que los más vulnerables, los más pobres, puedan tener salario de subsistencia, por lo menos, y que puedan formalizarse y involucrarse en los procesos productivos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor gobernador Héctor Valdés Albizu por sus informaciones positivas sobre el desempeño reciente de la economía dominicana y además sobre las recientes medidas de política monetaria que ha tomado el Banco Central y la Junta Monetaria. Comenzaremos de inmediato con las preguntas y respuestas. Recordamos a los colegas y a quienes nos siguen que pueden hacerlas directamente a través de la plataforma Zoom, activando su cámara y su micrófono, o también a través del chat de Zoom o el chat de YouTube, plataforma por la que también estamos transmitiendo esta rueda de prensa. Comenzaremos con una pregunta del periodista Salvador Sánchez, quien nos las hizo llegar a través del chat de Zoom. La pregunta, señor gobernador, es: ¿afectará la crisis de Haití a la economía dominicana en este último cuatrimestre? Excelente pregunta, Salvador. Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. No creo que la crisis lamentable que vive Haití nos pueda afectar de manera importante, fuera de los temas limítrofes y de algunas operaciones o términos de intercambio que tenemos con Haití. El Banco Central realizó un estudio en 19 mercados que tenemos con Haití. Ese estudio duró 4 años y lo pusimos a disposición del público y está a disposición del público, lo subimos en nuestra página, el chat del banco. Hicimos una reunión con un grupo de economistas y le explicamos. Nosotros logramos determinar que en términos netos, lo que nosotros, de las operaciones informales, lo que vienen cargadas en la cabeza, que vienen de allá para acá y se van de aquí para allá cargados de huevos o de 14 pollos, yo no sé cómo los amarran, y nosotros que traemos de allá también ajo,
limones, etcétera, etcétera. Pudimos establecer que el promedio de ese tipo de intercambio nos genera aproximadamente unos 500 millones de dólares. 400 millones de dólares, me dice la directora internacional. Pero no incluye las operaciones formales, que son a través de aduana. Si tomamos la de aduana, entonces estamos hablando de 1.400 o de 1.600. Evidentemente que el tema que nos ocupa es para tomarlo en consideración, pero la República Dominicana sola no puede cargar con un problema tan grande en términos humanos y sociales que está viviendo nuestro hermano país vecino. Y yo creo que es un compromiso también de todos los países, y sobre todo los grandes países, que debemos conformar, digamos, un bloque para ir en auxilio, sobre todo lograr la institucionalidad. No es posible que un país como Haití esté en manos de varias pandillas y de delincuentes y otros secuestrando. Hay 16 o 17 extranjeros secuestrados y a los camioneros que pasan se los llevan y están pidiendo dinero. Es un problema social, es un problema político, pero la República Dominicana no puede hacerse cargo de resolver eso, porque además nosotros tenemos nuestro propio problema. Estimo que el señor presidente de la República ha hecho lo que hace un estadista con un país limítrofe, que es contribuir. Como le ofreció vacuna, nos la rechazaron. Volvió y le ofreció la vacuna, nos la rechazaron. Luego pidió ayuda en las Naciones Unidas para que tomaran en cuenta, y la reacción no fue positiva de parte de los que manejan el país. Y después había un ministro de Relaciones Exteriores que parecía un guerrillero, que lo que quería era como enfrentar, que era una guerra, y eso no es lo que queremos. Y además el presidente creo que va a tener una reunión con algunos presidentes de Centroamérica, creo que el 9 o el 10, donde ya planteó a nivel de algunos presidentes la iniciativa de nuestro presidente para que afrontemos el tema en conjunto y lo planteemos a un nivel mayor para contribuir con Haití. Yo pienso que hasta ahí las cosas pueden irse solucionando, pero no va a afectar la economía dominicana. La economía dominicana está sembrada con inversión extranjera directa y con un sector privado muy, muy sólido. Y además con un presidente y un equipo que están haciendo, pienso yo, lo correcto para salir de lo peor, que es el problema de la salud y del desempleo. Bien, continuaremos con Melvin Matthews, quien hará su pregunta directamente a través de la plataforma. Adelante, Melvin. Buenos días, señor gobernador. Es un honor verlo. Hay una pregunta que creo que es importante y tiene que ver con los 50 puntos que subió la tasa de política monetaria. Me pregunto si
¿Era necesario subir los 50 puntos o no? Porque al parecer algunos sectores no se sienten cómodos con ese aumento. Y en segundo lugar, si esto fue una decisión, una ponderación junto con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, nada de lo que nosotros hacemos, las autoridades del banco, tienen que hacerse ni consultarle al Fondo Monetario Internacional. De eso puede usted estar seguro, porque tengo muchos años en este asunto, y si hay una cosa que me ha caracterizado es la independencia como nación y como Banco Central, de organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, Fondo, porque siempre, más que sugerir, a veces quieren imponer, y no, eso no se lo acepto a nadie, a menos que haya un acuerdo de alta condicionalidad. Por el otro lado, yo le demostré que de 10 países, los únicos que subieron .50 fuimos nosotros, y está ahí. Fíjense que Brasil subió, estaba en 2 la tasa de política, y subió a 7,75. O sea, subió 575 puntos. Paraguay estaba en .75 y subió a 4, subió 325 puntos. Chile, que es la meca de América Latina, como país y mejor manejo económico, estaba en .50 y subió a 2,75, es decir, 225 puntos. Perú, que estaba en 0.25, subió a 2, subió 175. Uruguay, que estaba en 4.50, subió a 5.75, subió 125 puntos. México, en México es complicado, de 4.25 subió a 5, subió 75 puntos básicos. Colombia, que tiene hasta un acuerdo de 4.25, de 1.75 a 2.50, o sea, subió 75 puntos. Y la República Dominicana lo que subió fue .50. Fuimos lo que, de todos los países de América Latina, que no son dolarizados, porque los dolarizados seguían por la política norteamericana. Y hay otros países que tienen un gran déficit y poco crecimiento, y esos no mueven la tasa. Son países pequeños, pero la República Dominicana fue la que menos movió, .50, y era necesario. Era necesario, y fíjese que el Banco Central otorgó unas facilidades de crédito al sistema bancario, a la banca múltiple, con garantía de títulos de Hacienda, del Banco Central, de cartera A, etcétera, etcétera. Y los recursos se los dimos, o lo canalizamos a un 3%, pero no lo pueden subir más de 8%. ¿Qué le indica eso? Que la tasa se cayó. Aquí se estaban haciendo operaciones, se están haciendo operaciones a 7 y a 6. Bueno, el Banco de Reserva abrió una feria a 4.25. Eso, no sé si le contesto, le aclaro o le preciso. Era necesario que la República Dominicana se moviera. Era oportuno. Y lo hicimos porque entendemos que Estados Unidos, que es nuestro país, que mejores términos de intercambio tenemos, todos nosotros, ya el presidente de la Reserva Federal anunció que va a restringir los recursos que van
en compra al Tesoro para que sean canalizados y otros activos que ellos estaban financieros que se estaban manejando. Eso significa, y lo dijo él, y yo se lo leí, que el año que viene no van a esperar el año que termine el año 2022 para ellos subir su tasa de interés. ¿Qué sucedería? Que el que tiene dólares, los grandes empresarios, que hoy lo tienen invertido, van a querer llevárselo para los Estados Unidos, porque tiene un rendimiento en dólares mayor. Y nosotros lo que quisimos fue adelantarnos a esa situación. Y lo hicimos y fue oportuno. No sé si le completé su inquietud. Bien. Muchas gracias, señor gobernador. Completó, sí, la pregunta. Gracias. Gracias a ti, Melvin. La periodista Mariela Mejía de Diario Libre nos envía esta pregunta por el chat de Zoom. ¿Qué opina el señor gobernador del nivel de la deuda pública, ya que la deuda pública consolidada representaba a septiembre el 65.9% del Producto Interno Bruto? Bueno, realmente quien maneja la parte de deuda pública es el Ministerio de Hacienda. Nosotros formamos parte de un comité que analiza los proyectos que se van a ser sometidos, pero quien maneja eso es Hacienda. Sin embargo, yo debo decirles que nosotros vamos a bajar en términos de lo que le llaman el rating, el ratio de la deuda con respecto al PIB, ¿en cuánto es que está? 65, va a bajar como 5 puntos por lo menos, porque nosotros vamos a mejorar de 78.000 millones en términos de dólares, que es el PIB hoy, que se cayó a 78.000, va a subir a 91.000. 93 me dice el director, el sugerente. A 93.000 millones va a subir el PIB. Y eso significa que cuando saquen el indicador de deuda sobre PIB, ya no va a ser el nivel que tiene, sino va a ser por lo menos 5 puntos menos. Por lo menos. Henry Gebrar pregunta a través del chat de YouTube si el Banco Central contempla nuevas subidas de tasas en los próximos meses. La semana pasada. Pero acabamos de actuar. No podemos estar en pánico, señores. Por eso es que nosotros hemos publicado. Hay que leer la prensa, porque en el propio Diario Libre publicamos ese documento. Y el comunicado, aclaración necesaria. Nosotros no movimos la tasa de los recursos que le canalizamos a la banca. Le dijimos, no, se queda igual. Si tú lo prestaste en los mismos términos y condiciones. Es decir, que hay cerca de 95.000 usuarios de crédito que ya usaron esos recursos, que se van a quedar igualitos, que son sujetos de crédito. Ahora, las medidas tienen que ir madurando. Bien, gracias, señor gobernador. Miguel Lugo, de Nuevo Diario, hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles medidas tiene contemplada el Banco Central ante el gran flujo de dinero que estaría en manos de la población por los sueldos 12 y 13, es decir, el salario normal y la regalía pascual? ¿Qué se podría esperar para enero, por ejemplo? Todos los años, en diciembre y enero, la masa monetaria se incrementa por el doble sueldo o por los bonos que le dan las empresas privadas en dólares, y además en otras distribuyen utilidades todos los años, pero eso vuelve a normalizarse.
y el banco está dándole seguimiento estricto, de manera que la oferta monetaria no se convierta en un problema de choque con los objetivos de la estabilidad. Para nosotros, la estabilidad es una posición que no es negociable. No es negociable. O sea, la estabilidad hay que mantenerla como una situación sin qua non para lograr un buen crecimiento económico. El que se crea que con eso se puede jugar se equivocó, porque mientras yo esté aquí y muchos técnicos nuestros, nosotros vamos a tratar de que eso no suceda. Y debo decirle que la banca se estaba quejando por la baja tasa de interés, porque cuando tienen baja tasa de interés, entonces ganan menos. Oye bien, ganan menos. Y eso se mide a través metodológicamente, a través de como valor agregado al producto. O sea, la metodología dice que para medir el comportamiento de la banca hay que ver si aumentaron los cobros de intereses. Si eso no ha subido, entonces ellos bajan. Entonces, ¿qué hacen ellos para ganar más dinero? Y que están creciendo un 23% sobre el capital. Hacer operaciones de tesorería. Y entonces ahí comienzan a jugar con los dólares, a pujar los dólares, a decir que no tienen, para obligar entonces al público a que tenga que, y a los empresarios a pagar lo que ellos quieran compensar para evitar por el tema de la baja de los intereses. Y yo veo que este es de los pocos países del mundo en que el sistema bancario múltiple, los bancos grandes, tienen un 23.3% a octubre sobre el capital pagado. Pocos países del mundo, yo no recuerdo, yo he hablado con varios banqueros importantes, argentinos, peruanos, colombianos, chilenos, presidentes de bancos centrales y centroamericanos, y cuando yo le digo lo que se gana, los resultados, yo lo digo para decir que son bien manejados, que tienen una solidez patrimonial. Eso lo indican los indicadores, lo señalan los indicadores. Pero 23, si usted invierte 100, se gana lo que usted invirtió. Si invirtió 100, lo recupera en casi 4 años. Pero bien, todo el mundo tiene derecho a hacer sus operaciones y a ganarse lo que entienda que debe ganarse, si lo hace bajo los términos establecidos de la ley y cumpliendo con los reglamentos y las normas bancarias. Cerraremos, señor gobernador, cerraremos con una pregunta del economista y profesor Antonio Siriaco Cruz, que ha hecho su pregunta a través del chat de YouTube. Él pregunta, si la inflación importada es la que ha estado afectando los precios internos, entonces, ¿cuál sería el impacto del incremento de la tasa de política de 3 a 3.50? Si la inflación importada, porque este es un país que no produce, amigo Siriaco, usted sabe, porque usted es un economista brillante, que hace mucha opinión pública, que aquí hay un problema, que la canasta familiar se afecta cada vez que suben los precios del petróleo, por el transporte, por los hogares, etcétera. Pero hay otros factores que también hay insumos que no se estaban produciendo porque había escasez de materias primas, etcétera. Es decir, que esto ha sido, los commodities, todavía en Estados Unidos hay un problema con los commodities. Los puertos de New Orleans y de San Francisco, Texas, Miami, están llenos de barcos, llenos
contenedores que no se desmontan. Y cuando eso comienza a vaciarse, entonces eso va a tener un efecto positivo, tanto en Estados Unidos, que su inflación está en 6,2, 3 veces en 30 años no había llegado a eso, como en los países que dependemos, tenemos una relación muy estrecha. Por eso se justificaba que nosotros tomáramos una decisión anteponiéndonos al tema de cualquier decisión de la Reserva Federal que pueda afectarnos a nosotros en términos de los recursos. ¿Por qué? Porque es más atractivo depositar fuera que depositar aquí y a una tasa mayor. Y además, las importaciones no estaban llegando de bienes, de alimentos, de bienes de consumo, de insumos, de bienes de capital. Todo eso hace que la inflación aumente. Yo creo que es por ahí que él te quería saber, no sé. Bien, muchísimas gracias al señor gobernador, las autoridades y funcionarios que le acompañan. Pasen todos un feliz día.